Bueno, el doctor Mario Matos Martínez estudió la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de esta universidad. Es especialista en pediatría médica, graduado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en nefrología también, graduado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también en la UNAM. Está certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología. Es profesor titular de Clínica 1 de la Facultad de Ciencias de Salud Universidad Anáhuac Norte, México. Es profesor honorario del posgrado de Pediatría y Nefrología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Colegio Mexicano de Nefrología del Instituto Mexicano de Investigaciones en Nefrología. Es socio de la International Pediatrics Nephrology Association, de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, que es la LANEPE y quien está también certificando este curso. También de la Sociedad de Nefrología e Hipertensión y también de la Sociedad Internacional del Diálisis Peritoneal. Es autor de 15 capítulos de libros y de publicaciones nacionales e internacionales. Fue galardonado con el Premio a la Excelencia Académica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. Y el doctor Mario Matos ha dado seguimiento a 2 pacientes con acidosis tubular renal, uno de ellos de 15 años que vamos a mostrar en la charla. Y bueno, los dejo con el doctor Mario Matos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes para hablar ahora del curso de factores que intervienen en el crecimiento del niño. Es un doble gusto porque no voy a hablar de acidosis tubular, que es un tema que me fascina, pero que creo que hay cosas más importantes que charlar con todos los médicos que están en formación y con los que ya no, teóricamente ya terminaron de formarse. Una de las cosas que nosotros hemos insistido mucho con los médicos que están en formación, que es una responsabilidad también para uno, es que uno tiene que aprender a conceptualizar. Cuando nosotros no sabemos conceptualizar, empezamos a hablar de fisiopatología, empezamos a hablar de tratamiento, inclusive damos tratamientos para algo que ni siquiera entendemos cuál es el concepto básico de esto. A mí me toca hablar en esta ocasión del crecimiento y desarrollo, digamos, normal en los niños. Tengo 30 minutos y voy a ver si no morimos en el intento de hablar de un tema tan importante como es eso. Lo más importante es quizás que vengan las dudas y en la sesión de pláticas, de preguntas, a ver si las podemos resolver. ¿Qué es el crecimiento y qué es el desarrollo? Bueno, hay libros clásicos que dicen que el crecimiento es el aumento de la masa de las células en hiperplasia e hipertrofia, y eso está muy bien. Pero tenemos que verlo más desde el punto de vista antropológico. Y el crecimiento se define como un movimiento de la materia viva que se desplaza en el tiempo y en el espacio. Y esto es algo muy interesante porque es para todos los seres vivos que están precisamente en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Y el desarrollo es la adquisición de funciones con alta complejidad bioquímica y fisiológica a través del tiempo. Fíjese cómo ahora ya metemos una variante importante que es el tiempo. Y que comprende 2 objetivos fundamentales en este caso, de la especie humana, que es la maduración, pero sobre todo la adaptación a su hábitat. Pero hay que ir un poquito más allá en esa definición y tendremos que decir que el crecimiento, que es este desplazamiento de la materia viva en el espacio y en el tiempo, puede ser positivo, neutro o negativo. Y este es un concepto que debemos tener presente. En la infancia, el crecimiento debe ser siempre positivo, es decir, un aumento en la síntesis y una disminución en la destrucción de la materia viva o en el movimiento de esta materia viva, de manera que el paciente pediátrico o el individuo, el niño, siempre va a tener un crecimiento positivo. Los
adultos tienen un crecimiento neutro y los ancianos tienen un crecimiento negativo, o sea, hay un decrecimiento. Y en cuanto al desarrollo, que es este proceso que se experimenta en cada organismo y que va cambiando en el tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. Y vamos a ver cómo todos los procesos biológicos tienden a estar en equilibrios. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a ver que un proceso patológico es simple y sencillamente una alteración en el equilibrio de todas las funciones de crecimiento y desarrollo, y de ahí viene el proceso de la enfermedad. Otra de las cosas que tenemos que destacar en la especie humana es que tiene un periodo de inmadurez bastante grande. Los niños, para que alcancen su madurez, que es el proceso de desarrollo, tarda muchos años, a diferencia de otras especies o de otros mamíferos superiores. Entrando en materia, el crecimiento, un fenómeno que a los pediatras nos enseñan durante toda nuestra formación, es un proceso que está determinado genéticamente. Hoy, el que no enfoca la medicina desde el punto de vista genético es, permítame la expresión, somos analfabetas en ese sentido. Casi todo está ya, ahora después de que se codificó el genoma humano, está determinado genéticamente. Y este tiene un mecanismo poligenético y que desde luego está modulado por una serie de factores epigenéticos o extragenéticos que intervienen. Y ahí es donde empieza la situación del crecimiento y desarrollo. Estos factores tenemos que tenerlos presentes, desde luego son 4 que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, que son los factores determinantes o factores genéticos. En segundo lugar están los factores permisivos, los factores reguladores y los factores efectores. Todo este conjunto de factores en un ser vivo, en la especie humana, van a determinar lo que es su crecimiento y su desarrollo, y por lo tanto, en esos factores puede influir cada una de las patologías o déficits del crecimiento. Los factores genéticos determinan la talla final del individuo. Un individuo está determinada su talla genéticamente, ¿no? Pero no nada más está determinada su talla adulta al final, sino también está determinado su velocidad, su ritmo, ¿verdad? Y desde luego, hoy por hoy se sabe que esto es poligenético, y en los últimos estudios se han descubierto por lo menos 10 locus asociados a que estos factores genéticos están, digamos, un poco más marcados en estos locus, y que yo ya tengo esta carga genética para tener una talla al final en la etapa adulta. Pero también existen factores permisivos. ¿Y qué son estos factores permisivos? Son los que hacen posible el proyecto genético, los que hacen posible que estos pacientes o estos individuos que están determinados genéticamente alcancen estos factores, en los cuales destaca fundamentalmente el estado nutricio. Y esa es otra de las cosas que nos diferencia precisamente de la materia viva y de la materia inerte. Decía uno de mis grandes maestros que la materia viva se caracteriza por su capacidad de nutrirse, y entonces su crecimiento y desarrollo, aunque está determinado genéticamente, el factor que permite que esto se cumpla es precisamente su estado nutricional, y desde luego somos seres que necesitamos una cantidad de oxígeno para alcanzar este funcionamiento. Pero también existen otros factores que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista antropológico, tenemos que ser más amplios en ese sentido, y ese son precisamente el estado socioeconómico y los factores o estímulos afectivos que también los seres humanos necesitamos. Bien dice que no solo de pan vive el hombre, también necesitamos otros factores, como son los factores afectivos, que influyen mucho en la época actual que nosotros estamos viviendo en el crecimiento de estos niños. Pero también existen factores reguladores muy interesantes, desde la etapa de formación del individuo hasta su etapa adulta. Hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, insulina, ¿verdad? La vitamina D, el cortisol, los andrógenos. Todos estos son los que van a regular el crecimiento, determinado genéticamente, permitido por el estado nutricional y regulado precisamente por los factores hormonales. Pero también están los factores o los realizadores
o los órganos blancos donde se realiza propiamente dicho este crecimiento, que son fundamentalmente los huesos y los músculos. Y los huesos que tienen su núcleo de crecimiento, ¿verdad? Y que se hace en los niños en cuanto a desplazamiento positivo y de acuerdo a las leyes del crecimiento que vamos a mencionar un poquito más adelante, y estos órganos efectuados. Así es que un individuo puede tener alteraciones de su crecimiento y desarrollo en cualquiera de estas situaciones, ¿verdad?, que influyen en el crecimiento y desarrollo. Existen ciertas leyes que deben tener los pacientes o los individuos para su crecimiento. Por ejemplo, una dirección, la especie humana tiene un crecimiento cefalocaudal próximo distal, tiene una velocidad de crecimiento. Y este punto de la velocidad de crecimiento es uno de los factores más importantes para determinar y para ver la práctica clínica todos los días que debe ver el pediatra. La velocidad de crecimiento, si no la entendemos en pediatría, empezamos a cometer una gran cantidad de errores en interpretación del crecimiento y desarrollo de los niños. Tienen un ritmo, es decir, un patrón específico cada uno de los órganos. El esquema clásico de Scammon, vemos cómo el sistema nervioso central es el primero que viene en cuanto a su maduración hasta alcanzar su estabilización. En general, tenemos esta curva y vean cómo el aparato reproductivo genital es el que más tarda en empezar a desarrollarse, generalmente empieza en la pubertad, pero todos alcanzan un punto, un equilibrio. Y ese es el objetivo. El ser humano agarra todo o gasta toda su energía para alcanzar este equilibrio en cuanto a su crecimiento y desarrollo de cada uno de sus órganos, ¿verdad? Existe un momento en que cada uno de los tejidos tiene una especialización exacta para desarrollar sus funciones y al final va a encontrar su equilibrio en estos pacientes. Vean qué interesante en cuanto al crecimiento y desarrollo en su velocidad y en su ritmo. En la etapa embrionaria, por ejemplo, cuando el óvulo está fecundado, su peso es escaso 0.05 miligramos. Y cuando va a nacer el individuo, en la etapa uterina, creció 1.000 millones de veces, a 3 kilos. Pero en la etapa de crecimiento posterior, a la etapa de recién nacido, empieza solo a crecer, en cuanto a crecimiento en peso, solamente 20 veces para llegar a la etapa adulta. Entonces vean cómo la velocidad y el ritmo es totalmente diferente desde la etapa prenatal, en la primera infancia y posterior en la etapa adulta. Por ejemplo, en cuanto al diámetro, es decir, a la longitud o a la talla, es de 0.1 milímetro en el óvulo fecundado y en la etapa uterina crece 5,000 veces el paciente. Pero una vez que nace, solamente va a hacer 3.5 veces su talla en la etapa adulta. Entonces, ese es el tipo de velocidad que alcanza un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido en la etapa? Ha surgido una necesidad, esta es una necesidad humana muy interesante, de medir, de buscar referencias y de comparar. Algo que nos han enseñado siempre, tenemos que buscar marcos de referencia para ver esto de la normalidad. La normalidad es una construcción social, ¿no? Así es que esto se ha diseñado y prácticamente tiene 2 siglos en que se empezó a medir formalmente el crecimiento y desarrollo en los seres humanos, ¿verdad? Y fundamentalmente algo que llama mucho la atención es que solo la especie humana tiene en su infancia etapas bien establecidas dentro de su ciclo de vida. Y esa es la que nos toca ver a nosotros, a los pediatras o a los médicos en general. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene un peso que empieza a incrementarse hasta que se estabiliza, pero tiene una velocidad de crecimiento interesante en una curva normal, ¿no? Como empieza a crecer y después su ritmo o su tasa de crecimiento prácticamente se nullifica. Y su velocidad de crecimiento es su aceleración, que es otro punto que nosotros estamos viendo, tiene solamente 2 puntos de aceleración en toda su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a interpretar en cuanto nos toca ver a un paciente. En esta gráfica se observa el crecimiento en la talla definitiva, ¿verdad?
que va a alcanzar un individuo, y vean ustedes cómo tiene esta curva que va ascendiendo y después se estabiliza. La curva de velocidad es muy interesante porque en la etapa prenatal su velocidad es extremadamente alta, pero vean cómo empieza a caer la velocidad de crecimiento, que se llama una etapa estable de crecimiento, y este punto es donde se aprovecha mucho el hecho de que el paciente llega con la mamá y dice, mi hijo dejó de crecer. Lo que aprecia el familiar es precisamente este fenómeno. Y entonces dicen, caray, este niño dice, efectivamente dejó de crecer, y empezamos los médicos, o por lo menos los pediatras, que yo conozco, a empezar a dar cosas y a hacer diagnósticos que son totalmente equivocados, porque este es un fenómeno normal. Y entonces esta velocidad se disminuye, ¿verdad? Y la aceleración, solamente existe la aceleración en la etapa intrauterina, y después se desacelera hasta que vuelve a alcanzar un poquito en la etapa preescolar, pero en la etapa de la pubertad es donde empieza ya su curva de aceleración. Así es que este patrón lo debe uno de tener siempre guardado en la mente, porque eso, y uno debe de calmar a la familia. La cultura que tenemos hoy en día con los padres, que queremos que nuestros hijos sean superhombres, ¿no? Y cuando deja de crecer, la angustia que tiene el padre porque cree que su hijo ya no va a ser capaz de adaptarse a este medio ambiente, ¿no? Y entonces quiere tener niños Superman, niños Pancho Pantera, que era en mi época, niños superhombres, pero si somos chiquitos, ¿de dónde va a salir esta situación, ¿no? Entonces, y esto se aprovecha porque dicen, no, ya dejó de crecer el niño. Entonces, lo mínimo es que le empiezo a dar cosas, vitaminas, Pediasure, etcétera, y lo peor es que le empiezo a diagnosticar cosas que no existen, como la acidosis tubular. Vean ustedes esa otra curva, que es una combinación entre la velocidad de crecimiento, como esta velocidad en la etapa intrauterina es extremadamente alta, ¿no? En 9 meses o en un año crece 50 centímetros el individuo, pero después del nacimiento, cómo empieza a caer bruscamente. Hay un periodo estable y luego un periodo de aceleración. Este es un patrón, decíamos, que se presenta en cada uno de ellos. Pero que ha habido la necesidad del pediatra de medir y de tener marcos de referencia. Estos marcos de referencia, bueno, son dinámicos y uno tiene que tomarlos con mucho cuidado y no ser un dogma, porque también es otra de las cosas que hemos caído los pediatras. Decíamos desde 1771 que se empezó a medir a los individuos a través del tiempo, ¿verdad? Y que ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan a dar los formatos, dice en la primera infancia, que es del nacimiento a los 2 años, se ha visto epidemiológicamente cómo crece un ser humano, en los primeros 4 meses el peso incrementa 750 gramos, y la talla crece 3 centímetros. De los 5 a los 8 meses, 500 miligramos, y de los 9 a los 12 meses, 250 gramos, perdón, 500 gramos. Y después, en cuanto a la talla, 3 centímetros, 2 centímetros y 1.5 centímetros por mes. Y eso es más o menos así, pero no es exactamente, porque si dicen, sí, mi hijo no creció más que 749 gramos, ya lo llevan al doctor porque le falta uno. No, tenemos que tomar esto con flexibilidad. En la segunda infancia, que es la etapa preescolar y escolar, hay un crecimiento estable. Ahí es donde siempre se angustian los padres, porque su niño ya no creció como crecía en el primer año de vida. Y esto simple y sencillamente se ha calculado entre 5 y 7 centímetros de crecimiento, ¿verdad? Y en la etapa de la pubertad, a la etapa adulta, a la adolescencia, es de los 10 a los 18 años, su variación es muy frecuente. Aquí es donde empieza a ver, pues sobre todo en la segunda infancia, donde el individuo es más vulnerable a tener, por una enfermedad o por un insulto, le llamemos así, que el paciente deje de crecer o deje de subir, altere su peso, y es ahí donde es más vulnerable el ser humano. Convencionalmente se ha tomado números que nos sirven a los pediatras. Los pediatras somos muy de tomar fórmulas, de tomar datos, y a veces abusamos de esto, y si no está en ese parámetro,
nos empezamos a preocupar. En el primer año se crece de 24 a 25 centímetros por año, en el segundo 8 centímetros por año, en el tercero 7, y de los 4 a los 9 años de 4 a 6 centímetros. Y vean ustedes cómo en la etapa de la pubertad casi volvemos a tener por lo menos una buena aceleración, y la gente así lo conoce, su estirón en la etapa de la pubertad, y que esto se nota claramente, y eso que está determinado genéticamente también tenemos que aprender. Pero también existe algo interesante, cuando el individuo tiene un efecto que nosotros vemos y afecta su talla y su peso en la etapa de estabilidad, y después se recupera. Vean ustedes cómo esta curva se sale de los canales percentilares, pero después alcanza inclusive un canal percentilar superior. Y eso es lo que se llama el catch-up, que le llaman, o una recuperación, que es mucho más fuerte que si el niño no hubiese tenido este insulto. Y entonces esta es una de las cosas que también nosotros hemos observado en algunos pacientes que les han hecho estudios equivocados de ciertas enfermedades, y que les dan algunas sustancias que estimulan este crecimiento, o por lo menos estimulan su hambre o su apetito, y el paciente come mucho mejor, como es precisamente el sodio. La Organización Mundial de la Salud, en base a estos estudios epidemiológicos, y volvemos a insistir que esto ha sido una necesidad social de crear parámetros de normalidad, que son cosas muy difíciles. Cuando nosotros revisamos las tablas que se hizo hace muchos años en México, resultaba que los mexicanos éramos mucho más altos que los norteamericanos, por ejemplo. Y esto es algo que nosotros tuvimos que tomar en cuenta, porque no es lo mismo el crecimiento en África, en los niños de África, que en América Latina o en Estados Unidos o en Europa. Entonces, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud es tomar muestras de muchos individuos en las 5 regiones del mundo y hacer unas tablas percentilares, ¿sí? Sus promedios y sus desviaciones estándar, y creó las gráficas de crecimiento y desarrollo, es para niñas y para niños, y entonces de acuerdo a la edad cierto crecimiento. Entonces lo importante es que el individuo corra a través de estas gráficas, ¿verdad?, a través de estas curvas, y que su peso y su peso esté determinado fundamentalmente por su talla, ¿verdad?, y de acuerdo a un ritmo, decíamos, de crecimiento. Igual existe para los niños esta situación, su longitud o estatura de acuerdo a su edad y su peso de acuerdo a su talla. Hay una cantidad enorme de fórmulas y de medidas antropométricas que nos permiten a nosotros medir a través del tiempo cómo va creciendo el ser humano. Pero esta curva quizás es muy interesante, que nosotros lo podemos observar. Aquí, por ejemplo, vemos las curvas percentilares en cada uno de ellos, los canales percentilares, pero vemos, por ejemplo, un niño que está por debajo de las curvas percentilares, que son los círculos huecos, pero ese es un niño pequeño que crece normalmente, porque crece proporcionalmente o paralelamente a estas curvas de crecimiento. Y en los puntos oscuros se ve un niño grande, pero que crece anormalmente, porque la gráfica se tiende a ser aplanada y a salir al final del crecimiento. Entonces, no es un dogma que el paciente a fuerza o el individuo tenga que estar dentro de los canales percentilares, porque esos son estudios epidemiológicos, son estudios estadísticos de observaciones y que nos sirven de marco de referencia. Simple y sencillamente tenemos que ver cómo está creciendo o cómo está llevándose la curva de crecimiento en estos pacientes. Entonces, en pediatría hacemos una cantidad enorme de fórmulas que se pueden encontrar en cualquier libro, hasta en el Harry Lane, que es un libro, es el catecismo de los pediatras, decimos, porque no es la Biblia, es el catecismo apenas, ¿no? Y entonces existen que uno inclusive puede predecir la talla y la talla adulta. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer también con nuestros pacientes. Vienen 2 pacientes que se les diagnostica talla baja, ¿no?, pero les preguntamos a la mamá cuánto mide, mide 1,50 y el papá mide 1,55. Pues no quieren tener un hijo de 2 metros, por supuesto que no. Y también tenemos que ver mucho esto, cómo está la armonía en nuestro organismo en cuanto a los segmentos. En la etapa fetal y en la etapa inicial de la vida, el segmento superior es mucho mayor que el segmento inferior, hasta que la etapa adulta, que alcanzan un equilibrio. Y volvemos a decir, ya es 1 a 1 en la etapa adulta.
El desarrollo es un poco más difícil no más difícil, digamos, es más interesante en cuanto a qué es precisamente el desarrollo, y conceptualizar el desarrollo es muy importante. También tenemos que decir que el desarrollo tiene que ir acompañado de un buen crecimiento. No hay un buen desarrollo si no hay un buen crecimiento. Es un sustrato del desarrollo, es precisamente el crecimiento, ¿no? Y decíamos que el desarrollo es un proceso en el cual el individuo está haciendo cosas generales hasta cosas muy específicas. Y eso está también determinado socialmente, ¿no? ¿Cuáles son los que nos interesan en el desarrollo? Pues lo que diferencia mucho a la especie humana. La especie humana lo diferencia mucho el lenguaje, la comunicación. No quiere decir que las otras especies no se comunican, por supuesto que se comunican, pero el tipo de lenguaje articulado que nosotros tenemos, la capacidad de hacer símbolos, por ejemplo, la capacidad de reír. Somos una especie de las pocas especies, o la única, que nos reímos. Eso es algo muy interesante, es parte de nuestro desarrollo neurológico que nosotros tenemos. Pero esos tres ámbitos que se han estudiado a través son los mejores para ver un desarrollo. ¿Cómo está el desarrollo físico? ¿Cómo está el desarrollo del lenguaje? Que es muy importante, es uno de los parámetros más específicos para el desarrollo humano, y desde luego el aspecto social, porque esa es una gran capacidad de juntarnos y de adaptarnos, porque ese es el objetivo de nuestra existencia. Así es que hay libros enteros en cuanto a cómo se está creciendo y cómo se está desarrollando desde el aspecto físico, el aspecto del lenguaje y el aspecto social en el niño hasta que llega a la etapa adulta. Entonces este es un ciclo, este es un continuo, ¿no? Y desde que el niño levanta la cabeza hasta que el niño hace su locomoción y empieza a vestirse solo, empieza a tener una comunicación verbal y no verbal con sus padres y con su medio ambiente. Nosotros vamos evaluando en cada una de estas etapas que están determinadas cómo es este niño, cómo se va desarrollando en la normalidad. ¿Qué es lo que le tenemos que decir a los padres? Esto, este crecimiento y este desarrollo que está determinado genéticamente, que usted lo hereda igual que usted lo hereda de sus padres, que influye el medio ambiente, por supuesto que influye el medio ambiente. Hay estudios interesantes, por ejemplo, en gemelos heterocigotos con medios ambientes diferentes, uno puede crecer mucho más, inclusive hasta 7 u 8 centímetros. En cambio, en gemelos homocigotos, aún en medios ambientes diferentes, solamente la diferencia es de entre 1 o 2 centímetros. Es decir, es muy importante cómo estamos viendo estos aspectos. Así es que eso tenemos que ir viendo con cada uno de los seres humanos, y hoy por hoy también tenemos que ver, interactuar en este desarrollo que estamos haciendo a través de nuestra comunicación, y que hoy, no sé si para bien o para mal, pero ya estamos inmersos en todo lo que es la comunicación digital en cada uno de ellos. Y es parte también esto, porque la evolución, el desarrollo y el crecimiento ha cambiado también en las condiciones que hemos nosotros mismos modificado a través del tiempo. ¿Qué podemos concluir de esto? Podemos concluir que el crecimiento y desarrollo adecuado es un signo de salud en los seres humanos, tanto de salud en el individuo como en salud pública. El crecimiento y desarrollo está determinado genéticamente y está favorecido o modificado por su ambiente, sobre todo por el estado nutricional, que es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y que la normalidad está determinado socialmente mediante observaciones periódicas, epidemiológicas, y que esto ha variado a través del tiempo, ¿sí? En cada una de la evolución filogenética de las especies, y que el crecimiento y desarrollo de la especie humana ha permitido adaptarse a su hábitat. Somos unos grandes sobrevivientes a este medio ambiente que nosotros hemos hecho, porque tenemos la capacidad también de modificarlos. No sé si para bien o para mal, pero tenemos esa capacidad, y por eso hemos subsistido a través de muchos millones de años. Muchas gracias.